Bueno, para concluir esta primera jornada, este primer día de actividades más bien, dentro del marco de este sexto Congreso Internacional de Derecho Procesal Constitucional en homenaje al profesor Roberto Romboli, me permito presentar al doctor Hernán Antonio de León Batista. Él es expresidente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá. Y en esta noche va a compartir con nosotros el tema denominado el pragmatismo del juez constitucional ante los casos difíciles. Adelante, doctor, bienvenido. Hola, doctor Manuel de Jesús Corado de Paz. ¿Se escucha bien? Lo escuchamos y vemos bien, doctor. Adelante. Cómo no, muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos los presentes en este cuarto Congreso Internacional de Derecho Procesal Constitucional que organiza el Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales, CIJUS, con su director, el doctor Manuel de Jesús Corado de Paz. En especial a Latinoamérica, pues en esta hora, para nosotros un poco pesada, hoy jueves día de sesión de pleno, hoy 8 de octubre de 2020. Yo hubiese querido aquí presentar una diapositiva o algo, pero bueno, el tema que he escogido, pues relativo a el pragmatismo del juez constitucional, en alguna forma, ante casos difíciles, es una realidad que todo juzgador, obviamente en el plano constitucional mayormente, sea un tribunal de cierre como los tribunales constitucionales, salas constitucionales o cortes constitucionales, tienen en alguna forma la última palabra en materia constitucional. Pero todos los jueces, en alguna forma, pues como se da en México también, emiten una decisión bajo el paraguas constitucional. Diferentes autores como Robert Alexis, con teoría de argumentación o ponderación, o el tema argumentativo, teoría de argumentación de Manuel Atienza, y otros grandes autores, pues Dworkin, se han dedicado tiempo a establecer un poco lo relativo a lo que es la argumentación, la ponderación y todo ello. Pero yo traigo en esta ocasión un pequeño análisis de un juez norteamericano, juez Posner. Recientemente se ha visto en los Estados Unidos lo que es la designación de reemplazo de una jueza en el Supremo, en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, lo cual abre un gran debate en relación a si el juez, como ser humano, está bajo principios conservadores o liberales, si son de corrientes vanguardistas, corrientes postmodernistas en alguna forma, así como cuando se habla con los anteriores expositores de un tema de neoconstitucionalismo, neopositivismo. Y un juez constitucional ante casos difíciles, este juez Posner norteamericano ha creado una teoría relativo al pragmatismo. Y a veces, igual aquí en Panamá sucede, hemos tenido magistrados de Corte Suprema que se refieren a un tema de ser un juez pragmático. Yo creo que antes de abordar un poco en sí esta teoría del juez Posner, y que algunos jueces del Supremo de los Estados Unidos siguen esta corriente, incluso en Latinoamérica
se viene rompiendo paradigma para que el juez sea un poco más pragmático, todo ello por la búsqueda o en alguna forma de satisfacer a la sociedad, más en los términos en estos tiempos que se habla de alta corrupción, o una sociedad insatisfecha en el respeto de sus derechos fundamentales, de sus derechos constitucionales. Tendríamos que hablar primeramente de una noción de Estado de Derecho, primeramente. Yo tengo unas líneas investigando un poco sobre los casos difíciles, que como ya lo había señalado, que en alguna forma se utiliza lo que es la fórmula del peso de Robert Alexi, con quien he tenido oportunidad de conversar con él, pese que es alemán, habla un fluido inglés. También el profesor Manuel Atienza, que ha escrito muchos libros relativos al tema de la argumentación, utilizando la ponderación, la proporcionalidad. Creo que no hay una postura definida. Exactamente, cada uno tiene su criterio propio y primeramente habría que ver con distintos autores cuando le dan, para poder llegar al tema del pragmatismo, primero una noción de Estado de Derecho. Cuando hablamos una noción de Estado de derecho libre, de un derecho social, de un derecho constitucional. Incluso en Panamá, que en los últimos años hemos tenido altas y bajas, y los distintos presidentes de la República, por lo menos los tres últimos, dentro de un periodo constitucional de 5 años, estamos hablando prácticamente de 11 años ahora mismo, se ha venido hablando del tema de reformas constitucionales. Y en este tema de reformas constitucionales, varios han establecido el tema de creación también de Tribunal Constitucional, de que mi persona en el año 2011 formó parte de una comisión de reformas constitucionales en que se estableció en borrador, no llegó a ninguna feliz conclusión, de la creación de un Tribunal Constitucional. Pero al final también hay que discutir qué clase de Estado queremos, o un Estado de bienestar. Al final de cuentas, lo más importante es que en las normas constitucionales se traten de abarcar la mayor satisfacción posible de los conciudadanos. Pero no solo que se convierta en una noción retórica, sino que de verdaderamente tenga efectividad. Y en ello es importante tomar en consideración el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos del Ciudadano, cuando establece que una sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de poderes definida, no tiene constitución. Diferentes autores tratando de darle una definición a lo que es el Estado de Derecho. Pero es importante destacar que la ciencia jurídica pues dista de haber alcanzado en alguna forma un consenso unánime de lo que es una definición de Estado de Derecho. Por eso hablan de Estado libre de derecho, Estado social de derecho, Estado constitucional. Incluso España habla que tiene una república, una monarquía constitucional muy diferente a Inglaterra, que sí es un verdadero Estado parlamentario, y cada Estado va definiendo su tipo, su noción de Estado, que es importante de partida a nivel constitucional. ¿Por qué todo ello voy? Porque si las normas constitucionales tratan están hechas desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista histórico, como conocíamos como una génesis constitutiva del moderno Estado-Nación europeo, era lo que conocemos como ese respeto de separación de poderes de la famosa tríada de Montesquieu, de los tres poderes del Estado, cuando incluso otros autores como el profesor Néstor Pedro Sagüez y otros hablan de
de los poderes extraconstitucionales en alguna forma, o extrapoder, órganos extrapoder, pero que están en rango constitucional, llámese, por lo menos para el caso de Panamá, Defensoría del Pueblo, tribunales administrativos constitucionales, como Tribunal de Cuentas, tenemos la Contraloría General de la República, entre otros, que son órganos extrapoder, tienen un rango constitucional, pero que velan por el fiel cumplimiento de la Constitución y una separación autónoma de algunas instituciones que requieren esa fortaleza. Así que en esta noción de Estado, en alguna forma, la ciencia jurídica, pues como he señalado, dista de haber alcanzado un consenso unánime en la definición del Estado de Derecho. Así tenemos la teorización del rule of law en el ámbito anglosajón, tenemos definición del Rechtsstaat en la dogmática alemana, tenemos en el Estado, y para el caso latinoamericano, la doctrina constitucional latinoamericana habla de un Estado de Derecho o un imperio de la ley. Todos están sufridos pues ya en los últimos siglos, o en los 2 últimos siglos, inevitables transformaciones, mutaciones que eran previsibles esperar a la luz de procesos históricos, también en la transformación y en la mutación de Estado-nación europeo en sus inicios. Así que en el desarrollo de estas vicisitudes históricas y políticas del concepto de Estado de Derecho, hay una estrategia disciplinar filosófica jurídica contemporánea hoy día. Y traigo a colación la importancia de residir en la independencia del Poder Judicial, la independencia de los jueces. Un tema que es repetitivo, siempre se habla de la independencia de los jueces. Desde 1979, el jurista escocés Neil McCormick ya descartaba que cualquier discrecionalidad o arbitrariedad en la solución de disputas por parte de los jueces en un Estado de Derecho, y continuó identificando 2 siglos después también autores como Montesquieu y Hume. En la imparcialidad ilustrada, prescindir de toda valoración, preferencia personal de carácter político como atributo esencial de la administración de justicia. Eso de manera muy teórica. Obviamente, en el ideal, todo juez debe ser independiente. Y esa independencia, básicamente, es que no sea juez y parte en un proceso. Pero precisamente en España también las últimas noticias vienen tratando el tema de la nueva composición del Supremo español, donde entra en juego la política y algo de lo que ellos denominan las bisagras políticas, las puertas giratorias en este sentido. Las puertas giratorias de la política y los jueces, un término que yo sinceramente nunca había escuchado hasta que tuve que elaborar un dictamen para la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, que es una de las comisiones dentro de la Cumbre Judicial Iberoamericana, en la cual Panamá este año debió ser sede el pasado 20 al 22 de abril, pero por efectos de la pandemia todavía se viene tratando si la misma será de forma virtual este año o presencial el otro año, que es la edición número 20. Y en ese tema es importante el rejuego de la política en el nombramiento de los jueces. Muy diferente a los Estados Unidos, con 2 partidos, que al final es un juego importante, como lo señalé, si eres de un juez de una concepción conservadora o liberal o vanguardista. Así que el problema fundamental para estas teorías formalistas de la argumentación jurídica está la pretensión de imparcialidad que hay en la administración de justicia. Ese es el requisito sustancial para el Estado de Derecho. Es decir, es una exigencia verificable y realizable en este principio básico de justicia que ya desde Aristóteles en adelante se había formalizado con esa exigencia de decir o de hablar, de tratar igual a los iguales. Así que tenemos en este momento ya es Locke, Montesquieu, todo lo que se habla de la independencia de los jueces. Vamos a llegar a una idea de una jurisprudencia pragmática.
Es importante señalar que el juez debe tener en cuenta el impacto de su decisión en términos sociales, económicos y gobernabilidad. Mi experiencia como magistrado del Tribunal Supremo de Panamá o un tribunal constitucional para los amigos de Latinoamérica, Iberoamérica y el mundo, Panamá tiene una Corte Suprema de Justicia parecida a los Estados Unidos, a la de México, a la de Argentina, es decir, Uruguay, entre otros, de una sola Corte Suprema. Somos el tribunal de cierre, somos el tribunal de cierre en casación, somos el tribunal que tiene la guarda e integridad, que tiene la última palabra en materia constitucional. Diferente a los hermanos países centroamericanos que su estructura o su sistema constitucional de salas constitucionales, como la Sala Constitucional de Costa Rica y los demás países centroamericanos. Incluso, entonces, Suramérica, en gran parte de la región, es la creación de un tribunal o una corte constitucional como la Corte Constitucional de Colombia, al igual que en Ecuador, Chile, en Venezuela es una sala, y el Tribunal Constitucional en el Caribe, en República Dominicana. Independientemente de ello, el juez constitucional en la práctica, al momento de tomar sus decisiones, no solamente es tomar una decisión de aplicar la ley de una forma en el positivismo, en el positivismo puro y duro, sino que en alguna forma entra en juego la pragmática, porque debe, al momento de tomar sus decisiones, ponderar, precisamente en la ponderación, ese impacto en sus decisiones, ya sea en los términos sociales, económicos o de gobernabilidad. Y en qué momentos emitir una sentencia, si, como ahora en temas de pandemia, que muchos de los ciudadanos en el mundo han exigido a sus tribunales el tema del llamado toque de queda o restricciones y inamovilidad que han tomado las autoridades, como son las autoridades de salud. En Panamá, precisamente, y esta noche, el Ministerio de Salud ha mantenido medidas de que el domingo, los días domingos siguen siendo de cierre total, de una cuarentena total de día domingo, es decir, un toque de queda en que el domingo no se puede salir nadie, ningún habitante, nadie puede circular en el país. En España recién hemos visto en Madrid algunas poblaciones de la Comunidad de Madrid igualmente de un confinamiento parcial. Y esto ha traído en juego precisamente el tema del pragmatismo. Si el juez constitucional tiene que fallar puro y duro bajo una norma constitucional de restricción de la libertad, ejemplo, ambulatoria, dentro de sus derechos y garantías, o sopesar o ponderar lo relativo a la salud pública. La justicia puede y debe generar cambios sociales, eso es importante. Cuando la política y los políticos se muestran impotentes o simplemente no están dispuestos a impulsarlo. Y ahí también que se habla de los activistas civiles norteamericanos, que los jueces son verdaderos agentes de cambios sociales. Y por ello, este juez Posner que le hablo en los Estados Unidos, Richard Posner, en la Universidad de Harvard University, estableció en 1999 una obra que se llama The Problems of Jurisprudence, problemas de jurisprudencia. Y él, de ahí es donde yo tomo esta pequeña conferencia para los amigos de Iberoamérica y el mundo, en homenaje al profesor Roberto Romboli, en lo relativo a escribir un formalismo jurídico norteamericano del pragmatismo, que hablaba el juez norteamericano Christopher Columbus Landell, ya decano de la Facultad de Derecho de Harvard, para fines del siglo XIX. Este formalismo jurídico, ante casos difíciles, ya como le vengo señalando que su principal abanderado es el juez Richard Posner,
describe como una especie de platonismo jurídico, autoconvencido de la existencia de un puñado de principios de derechos eternos e inmutables corporizados de manera imperfecta en las miles de opiniones doctrinarias publicadas. Los académicos hemos leído pues, el debate de Hardworking, el tema del juez Hércules, todos estos grandes autores, el tema del garantismo, con Norberto Bobbio, el profesor Ferraioli, y a vez recuerdo cuando se dice que para aprender derecho usted debe tener una buena obra de teoría del derecho y un expediente. Y mi experiencia ha demostrado en alguna forma que el juez constitucional en los casos difíciles tiene que ser pragmático. Pero ese pragmatismo también hay que tener mucho cuidado por el tema de la discrecionalidad. Cuando se habla del principio de discrecionalidad. Muy peligroso también, porque así como se aplica una teoría de casos difíciles, tendrías que aplicarlo para todos si hay casos similares. Ejemplo, para el formalismo, según Posner, él dice que la existencia de tales principios jurídicos inmutables se cristalizaría en la dogmática jurídica, que es otro nombre que se usa para el formalismo, que consistiría en una especie de reconstrucción inductivista de tales principios a partir de las sentencias, opiniones judiciales vertidas por los casos señalados, es decir, en inglés la expresión leading cases de la jurisprudencia. Pero en una dirección opuesta, quienes deben argumentar que a partir de tales principios los jueces necesitan valerse de una especie de lógica deductiva de las consecuencias concretas que se seguirán a partir de aquellos principios generales del derecho. Por eso ese cambio ya de que el derecho no solamente son normas jurídicas, sino también que contienen principios y reglas, o como hablaba el profesor Robert Alexi, de principios de optimización. En alguna forma es satisfacer lo mayor que se puede a los conciudadanos desde la óptica del plano o el techo constitucional. Porque esta consecuencia va a guardar relación alguna con el mundo real y su impacto en la conducta de los individuos no sería testeado empíricamente por los jueces formalistas. Así que vamos a tener jueces formalistas y jueces muy pragmáticos, por lo menos en el sistema norteamericano. Y que ya Latinoamérica, como en Brasil, creo que leí un documento con un 46% de jueces, en una encuesta de jueces en Brasil, optan por la línea de un pragmatismo. Por ello, vemos un cambio radical en todo esto en el combate de la corrupción y vemos en los medios noticiosos las decisiones difíciles, en casos difíciles, que ha tomado el Supremo de Brasil y todos los jueces en el conglomerado. Así que el rechazo del formalismo jurídico y en especial de la lógica deductiva, que constituye la esencia de la argumentación jurídica, no es nueva ni ha sido privativa de los analistas, por lo menos económicos del derecho. Aquí entra en juego la economía. Hay autores como el profesor Víctor Bazán en Argentina también, que ha escrito mucho sobre el tema de una constitución económica, o en términos generales son las normas de contenido económico en las constituciones, o también cuando hablamos de esa teoría o doctrina alemana del Drittwirkung, que es esa eficacia de aplicación de los derechos fundamentales, no de forma solo vertical, como era la tradición, sino de manera horizontal. Es decir, que las disposiciones constitucionales no solamente es para regular los poderes públicos tradicionales, sino también para regular la actuación de los particulares. En alguna forma, lo que es presentación de amparos contra particulares que algunos países vienen desarrollando, en el caso de Colombia, que ha desarrollado muy bien lo que es amparo contra actuaciones hechas por particulares. Así que este rechazo del formalismo jurídico en alguna forma no es nuevo y se viene desarrollando en alguna forma
un poco tímidamente por los analistas económicos del derecho, por ponerlo en alguna forma, en lo que es hoy día actuaciones de multinacionales, en el tema ambiental, en el tema globalizado de ciertas, de tratados, etcétera, que afectan a la ciudadanía. Tendríamos que ver entonces, cuando nos hablan que son casos difíciles, son aquellos en que la lógica deductiva propia del formalismo jurídico no parecería constituir una herramienta suficiente para arribar a conclusiones coherentes y consistentes en las reglas de derecho establecidas. Pues hay ciertas reglas que se han utilizado, como son reglas para decir, para considerar que son casos difíciles, que lo trae a colación el filósofo profesor McCormick, y él lo trata en una obra en 1997, Legal Reasoning and Legal Theory, de Neil McCormick, que él establece que para que los casos sean considerados difíciles, y al momento los identifica con requisitos de universalidad, consistencia, coherencia y aceptabilidad para establecer lo mismo. No parecería constituir, como digo, una herramienta suficiente para arribar entonces a conclusiones que son coherentes y consistentes con las reglas de derecho establecidas. Para los casos rutinarios, ejemplo, o fáciles, es evidente que su solución es suficiente valerse de la lógica deductiva del formalismo, cuando nos ha enseñado pues, que partimos de una premisa y obviamente con unas conclusiones a esa premisa de manera muy sencilla y lógica, con tal que esa lógica sea aplicada por un juez, si el juez es bien entrenado, si es respetuoso de los precedentes, si es capaz de subsumir el caso en particular a una norma general del derecho, cuando nos han enseñado siempre las fuentes del derecho desde el tema nuestra ley fundamental, constitución, ley y demás ordenamientos, disposiciones reglamentarias, decretos, etcétera, dentro de la pirámide clásica de Kelsen. Dentro de los principios también de experiencia del juez. Pero, ¿qué sucede, como dice, cuando tenemos casos muy complicados? Y un caso complicado, precisamente, lo ha abordado en las obras tanto Robert Alexi, pues Ronald Dworkin, Manuel Atienza, con los que trato de embonar, hilar, cuando hablan pues todo el tema de la ponderación, proporcionalidad, que lo que busca eso es cómo resolver casos difíciles te hablan a partir de una teoría de la argumentación, a partir de una teoría de la ponderación, de una teoría de la proporcionalidad, que en este caso, de lo que he venido desarrollando, es de una teoría que crea el profesor, el juez supremo norteamericano, Richard Posner, y que en el McCormick, pues, como dice, después que cumpla requisitos de universalidad, requisitos de consistencia, requisitos de coherencia y aceptabilidad. Pero McCormick sostiene que un caso podría calificarse de difícil cuando presenta pues, unos problemas de interpretación o de relevancia en relación a la premisa normativa o bien de prueba de calificación de una relación de premisa fáctica. En lenguaje más sencillo, es ese choque de derechos fundamentales que tenemos, ejemplo, que todos los días se da entre el derecho a la intimidad o el derecho a la información, al derecho de a la libertad de comunicación, libertad de información. Hoy día con las redes hay un choque de derechos fundamentales y por ello el profesor Alexi
traía en su teoría de la fórmula del peso, si tienes 2 derechos o 4 derechos en choque, si mantienes, quienes mantienen más resistencia. Entonces, al final, lo importante es que el juez constitucional debe ponderar, usando en alguna forma lo que es el pragmatismo, que en pocas palabras viene siendo el tener el cuidado en las consecuencias jurídicas, sociales, económicas de la misma. Pero este pragmatismo jurídico que trae el profesor Posner, pues es una propuesta muy perturbadora, como han señalado en la visión de Posner, cuando jueces de apelación deciden casos en lo que se llaman áreas abiertas del derecho, áreas grises, que se comportan verdaderamente como actores políticos y legisladores. De ahí cuando se habla si el juez es un creador del derecho, un juez legislador, que eso viene a traer a colación cuando hay unos tipos de sentencia que le llaman sentencias exhortativas. Otros tipos de sentencias que al final el juez no se convierte en una boca de la ley porque no aplica de manera taxativa, estricta, lo que es dentro del paraguas de un paradigma positivista. Así que van naciendo en alguna forma corriente como es el pragmatismo, que aunque algunos no lo digan, hay jueces que son pragmáticos en el intento por explicar en términos puramente descriptivos una situación dada. Posner por lo menos sostiene un comportamiento que obedece a 3 factores que actúan como incentivos determinantes y que permitirían diseñar una especial función de su utilidad del comportamiento de los jueces. La maximización de su ingreso pecuniario, su ocio, etcétera. Es decir, jueces que es la realidad, lo que es el mundo real. Hoy día los jueces, las juezas quieren ganar más dinero. Los presupuestos en los distintos poderes de justicia en el mundo, en Latinoamérica, en algunos países no están siendo bien devengados y asimismo, al estar desmotivados, casos difíciles como casos fáciles, los resuelven en una forma tan mecánica, que al final se traduce a una afectación en lo que es el verdadero en búsqueda de la tutela judicial efectiva. Y por ello, en lugar de atacar, por ejemplo, deficiencias institucionales que hay, señala de ser verdadera una evidente declinación del proyecto ilustrado en torno al imperio de la ley o el Estado de Derecho. Así que Posner propugna más bien una suerte de solución política que acomode el juego de la democracia. Recuerden que cada autor escribe muchas veces en el contexto en que se encuentra, en un momento de tiempo, de espacio en el país. Los grandes autores, filósofos de inicio de creación de teorías del derecho, estaban dentro de un contexto europeo. Hoy día el derecho alemán es muy de vanguardia. Por ejemplo, de Panamá, nosotros copiamos nuestras leyes, de alguna forma suena despectivo, pero es cierto, de Colombia, y Colombia a la vez de España, y así el rejuego del derecho continental de España, Francia, Italia, y si es un derecho civil, mucho más del derecho francés. Pero en la filosofía del derecho vemos estos grandes autores alemanes, en términos generales, como el profesor Habermas, que hoy día todavía sigue escribiendo, pese a siendo profesor nonagenario ya, dando respuestas filosóficas y de pensar a los problemas como son, cómo resolver casos difíciles. Hemos observado
igual una argumentación que llama poderosamente la atención en la crudeza, en el análisis descriptivo del comportamiento de los jueces en manos de residir en el poder soberano. Posner, profesor Posner, norteamericano, por ello llama inevitable un estado de cosas que no puede ser calificado de otro modo que la decadencia de una república. Toda esta retórica del formalismo jurídico del que valen jueces para encubrir sus preferencias personales intentaría generar ante los legos una pretensión de certeza e imparcialidad. El juez no deja de ser humano y tiene ciertas preferencias en su psiquis. Y en los casos difíciles, que generalmente lleva una coyuntura política, por ponerlo de algún modo, cuando, y que, bueno, hay que hacer una colación y una observación importante, que el juez norteamericano es nombrado de por vida, así que al ser nombrado de por vida, tiene la fortaleza de lo que venía hablando al principio de independencia judicial, porque independientemente de los poderes salvajes o de las fuerzas oscuras, económicas, políticas, entre otras, tiene esa fortaleza de que es inamovible, muy diferente a los países latinoamericanos, incluso europeos, con un término fijo, y que un juez o una jueza se debe en alguna forma, alguna corriente política puede darse. Es la experiencia, especialmente en Latinoamérica. Así que un balance ya conclusivo de resolver el juez constitucional ante casos difíciles, como incógnita o haciendo una interrogante, tendremos que preguntarnos si hay algo en la propuesta del pragmatismo más allá de una mera desconstrucción del formalismo jurídico. Si puede tomarse la propuesta del pragmatismo como un programa de contenidos sustanciales que sean claros, que sean precisos, de pautas orientadoras bien definidas para una nueva jurisprudencia, tendremos que preguntarnos. Si rompemos un paradigma, pues como nos vienen enseñando todo el tema de un positivismo y un juspositivismo, pasamos naturalismo, de un neo-justnaturalismo, que al final de cuentas todo el positivismo y las grandes discusiones llevan algo de moral, incluso el pragmatismo igualmente, tienen algo de contenido moral. ¿Qué directrices habrían que seguir los jueces si quisieran hacer algo más por introducir en la argumentación jurídica sospechas o dudas o escepticismo y el desencanto que parece debatir la propuesta? Que al final de caso, en estas decisiones, la sociedad quiere respuestas y en esas respuestas rápidas entra en juego el pragmatismo. Pero yo no me atrevo a establecer una postura porque las teorías van cambiando. Tampoco soy un humilde servidor judicial y no soy un científico del derecho, como sí establece de manera muy respetuosa autores que ya he mencionado, que sí establecen su postura, como es Robert Alexi, Dworkin, Ferrajoli, entre otros, que incluso les da el derecho en el estudio científico de la academia, de la ciencia del derecho, rebatir en algún momento una teoría de ellos, creando alguna nueva. Así que esto es una teoría del pragmatismo del profesor Robert Posner, que algunos jueces de los Estados Unidos vienen avalando. Dworkin sugiere, por lo menos dice, no tomar demasiado en serio la propuesta de Posner. El profesor Dworkin critica al juez norteamericano Richard Posner porque dice que se convierte en un evidente flirteo postmodernista y que los servicios que estarían prestando un movimiento populista y antiteórico
estarían cobrando cada vez más fuerza en la vida intelectual de Norteamérica. Sin duda alguna, semejante espíritu populista y antiteórico, reflejando en varios textos que revelan el repudio de Posner a la filosofía jurídica. Que al no haber definido pues, la expresión de consecuencias jurídicas y al no haber esbozado siquiera una tipología o más o menos precisa de lo que cuenta como consecuencia de las teorías de la argumentación. Es decir, no, profesor Dworkin critica al profesor Richard Posner del pragmatismo porque no establece con claridad lo que es la consecuencia de lo que al momento de su teoría, como había señalado del profesor McCormick, de identificar requisitos de universalidad, consistencia, coherencia y aceptabilidad, que sería en alguna forma la conveniencia, o esas consecuencias de la teoría de la argumentación jurídica, que van más allá del rechazo de lo visto en las consecuencias de implicancias lógicas del caso. El pragmatismo jurídico no tiene en definitiva una base segura en la cual apoyarse y así partir. Pues crítica que le da Dworkin al profesor Richard Posner. Y por último, en un trabajo pionero que más tarde incorporó en el cuarto capítulo de la obra denominada Los derechos en serio, el profesor Ronald Dworkin ha señalado que no es posible resolver un caso difícil en el que ninguna regla establecida de derecho impone una determinada solución atendiendo a las consecuencias y por consiguiente invocando una directriz económica como la eficiencia o maximización social de la riqueza. En términos general, mi experiencia como juez, como magistrado de la Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá, es que sí hay un grado de pragmatismo en aplicar los casos difíciles. Y eso es simplemente lo que es la palabra prudencia. Por eso de ahí se llama jurisprudencia, tener una prudencia en el momento de la decisión de los fallos. Y esa prudencia va en relación a las consecuencias jurídicas, sean políticas, sociales, económicas, de otra índole, al momento de tomar decisiones, especialmente en los temas económicos hoy día, que muchas veces se ha abandonado, y por eso hice mención de manera muy breve en este espacio de agradecer nuevamente al Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales, CIJUS, lo relativo a la aplicación de la efectividad de la teoría alemana del Triebwirkung relativo a la eficacia de los derechos fundamentales desde el punto de vista horizontal por la aplicación de los casos difíciles. Así que en términos generales, estas son unas breves ideas, reflexiones de lo que vienen estableciendo, por lo menos el juez Richard Posner, al ser la sociedad norteamericana o el Supremo norteamericano un poco más pragmático que formalista. Por eso su sistema anglosajón de precedentes de que encontraron en X años un caso similar más que dentro de un derecho formalista. Pero siempre creo que con el cuidado, la prudencia, como vengo señalando, por el peligro de lo que es el peligro de tomar decisiones a la ligera dentro de un plano del pragmatismo. Así que entra en el juego, es importante que los jueces, que los estudiantes de Derecho que nos siguen este cuarto Congreso Internacional de Derecho Procesal Constitucional, sigan estudiando los grandes autores. La experiencia ayuda mucho al momento de aplicar, especialmente en los casos difíciles. Creo que no hay una verdad absoluta como en todo. Por eso es enriquecedor cuando vemos los grandes autores debatiendo entre ellos cuando sacan un artículo, una obra. Le digo, recientemente, profesor Habermas, he leído en el periódico El País de España, artículos referentes incluso a la forma en que se viene llevando la pandemia en el mundo desde la óptica del derecho, que son casos difíciles. No he tenido la oportunidad de examinar cómo se ha manejado en muchos países lo que es
el respeto por la libertad ambulatoria y otros derechos fundamentales, pero que estamos viendo recientemente, por lo menos en el caso de España, ya le digo, esta noche en Panamá, en las redes sociales no les han gustado que el Ministerio de Salud nos sigan manteniendo los domingos en una restricción total, o incluso hay prohibición de ir a la playa, cosa que dicen, pero van a partir del lunes 12, que viene, pueden abrir los casinos y pueden abrir la Lotería Nacional. Así que dicen que es mucho, y si una familia o alguien que vive al frente del mar, es prohibido que se bañen en la playa. Así que eso en alguna forma son casos difíciles, parecen muy fáciles, pero dos derechos en juego. Las garantías, los derechos de libertad de las personas o la salud pública. Así que agradecerle al doctor Manuel de Jesús Corado de Paz. Cualquier cosa estamos a las órdenes. Agradecerle de este humilde servidor, tratar de esbozar algunas ideas de lo que nos dan nuestros autores versus la experiencia que tenemos como juez constitucional. Gracias. Gracias a usted, doctor. Sabemos de la carga también laboral que tiene y sobre todo el día de hoy, como nos había comentado, y por eso un doble agradecimiento por darse el tiempo para acompañarnos en este cierre de este primer día del sexto Congreso Internacional de Derecho Procesal Constitucional en homenaje al profesor Roberto Rómboli. Envío un fuerte abrazo hasta Panamá y con esto concluimos esta primera jornada de actividades. Nos vemos el día de mañana a partir de las 10 de la mañana. Un abrazo, doctor. Gracias a usted, gracias. Saludos a su familia. Igualmente. Gracias.